¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Hay muchas personas con sus cuestionamientos existenciales, pero nosotros los cristianos necesitamos entender que, a la luz de la Biblia, hay una revelación del plan y del propósito de Dios. ¿Para qué nos creó Él? Entender esto nos permitirá más que estar en modo supervivencia o piloto automático, sino movernos intencionalmente en la dirección del cumplimiento de ese propósito. Ese es el tema de nuestra conversación hoy. Quédate conmigo y en los próximos minutos permitiremos que la orientación bíblica nos traiga más luz respecto a esta cuestión. Hoy estoy en Dunamis Farm pasando para traer una palabra más a tu corazón. Y el texto bíblico que será el punto de partida de nuestra conversación y reflexión es Hechos capítulo 17. Voy a leer de los versículos 24 a 27. El texto dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él existe, siendo él Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Pues Él mismo es quien da a todos vida, respiración y todo lo demás. De uno solo hizo todas las naciones para habitar sobre la faz de la tierra, habiendo fijado los tiempos previamente establecidos y los límites de su habitación. Verso 27, para buscar a Dios. Si por ventura tanteando lo puedan encontrar, aunque no esté lejos de cada uno de nosotros. El texto que leímos es parte del mensaje que el apóstol Pablo predicó en Atenas, que en sus días era el mayor escenario mundial de la filosofía. Yo suelo bromear que tal vez ningún otro lugar tenía tanta gente haciendo las mismas preguntas y cuestionamientos existenciales básicos. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y para este pueblo sediento de respuestas, el apóstol Pablo viene señalando y destacando a Dios en primer lugar como el Creador. Él comienza enfatizando que Dios es, de hecho, el creador del mundo y de todo lo que en él existe, incluyendo no solo los vegetales, los animales, sino también los seres humanos. También dice que este Dios no habita en santuarios hechos por manos humanas, ni es servido por el hombre como si necesitara algo. Él es absoluto, completo en sí mismo, pero este Dios de un solo hombre, y aquí hay una clara referencia a Adán y a toda la construcción de la revelación bíblica desde el Edén, de un solo hombre, hizo todas las naciones, los coloca para habitar en la tierra. La Biblia dice que Él fija tiempos, Él fija los límites de su habitación, pero ¿para qué hizo Dios todo esto? ¿Cuál era el motivo de la creación del ser humano? El verso 27 entra con la respuesta: para buscar a Dios. Y aquí tenemos una respuesta bíblica clara, puntual, específica y objetiva sobre la razón de nuestra existencia. Tú y yo existimos para buscar a Dios. Es decir, si por un lado vemos en las Escrituras a Dios buscando al hombre, por otro lado vemos el énfasis de que el hombre también debe buscar a Dios. De hecho, algo que merece destacarse aquí es que en todo, cuando hablamos de la relación del hombre con Dios, siempre habrá el elemento de interacción. Nunca podemos mirar y esperar que los movimientos divinos sean unilaterales, ni tampoco el movimiento humano, pero nos damos cuenta de que hay una interacción, una acción conjunta, hay movimiento de una parte, debe haber movimiento de la otra parte. Y mirando las Escrituras, no podemos negar la responsabilidad del hombre de buscar a Dios en lugar de solo esperar ser buscado. Además, Santiago escribe, afirma en el capítulo 4 y en el verso 7, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, a medida que te acercas, te das cuenta de que Dios también se acerca a ti. Pero antes de entrar en los detalles de la búsqueda y tratar de entenderla, aún quiero destacar que el texto afirma que busquen a Dios si acaso al tantear puedan encontrarlo. Es decir, habla de una dificultad para encontrar. ¿Cuál es la dificultad? Es la falta de visión. Nadie busca tanteando a menos que esté limitado o privado de visión. Una persona que está en la oscuridad, una persona con problemas de visión, entonces necesitará usar el recurso de tantear. Ahora, aunque esté limitada en la búsqueda, que no vea con claridad, que no sepa exactamente dónde está Dios, ella debe usar aquello que está a su disposición para intentar encontrar a Dios. Por un lado, esto enfatiza la responsabilidad del hombre, mientras también destaca su limitación en la búsqueda. Pero por otro, el texto termina diciendo que no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, por otro lado, la Biblia dice que Dios no está distante. Dios no quiere dificultar las cosas, e incluso el hombre impío, ciego por el pecado, que tiene que buscar a tientas, necesita buscar a Dios, necesita haber un movimiento hacia Dios.
y ese Dios no está distante, no quiere dificultar las cosas. De hecho, como dice a través de Jeremías en el capítulo 29, en el verso 14, seré hallado por vosotros. Él quiere ser encontrado. Recuerdo cuando mis hijos aún eran pequeños y jugábamos a esconder y encontrar, normalmente les facilitaba la vida. Me quedaba detrás de una cortina con el volumen del cuerpo apareciendo, o cuando eran aún más pequeños, entraba en el modo aún más fácil, me arrodillaba frente al sofá y cubría solo la cabeza con el cojín, con todo el cuerpo afuera, y ellos venían corriendo, me abrazaban y decían, te encontré. La voluntad racionalmente, es decir, ¿quién no encontraría? No hay ningún grado de dificultad, pero ¿crees que eso es lo que les decía? Yo solo abrazaba, nos reíamos y disfrutábamos, porque la idea era que me encontraran y yo deseaba facilitar las cosas, no complicarlas, guardar las debidas proporciones. Yo puedo ser con Dios, no es diferente. Ese Dios que nos creó para buscarlo no quiere dificultar las cosas. El hombre estableció límites para sí mismo, con el pecado, con sus consecuencias, con la ceguera que provino de toda esa postura, elecciones y decisiones equivocadas. Pero Dios está diciendo que no estoy lejos, quiero ser encontrado. Entonces, cuando miramos la razón de la existencia del hombre, es buscar a Dios. Ahora, ¿eso significa que la búsqueda debe hacerse de cualquier manera? No. Una cosa es entender la razón de la existencia, que es buscarlo, y otra es entender cómo se lleva a cabo esa búsqueda. Y ahí quiero referirme a un texto conocido de las Escrituras Sagradas, que es Jeremías 29:13, que dice, buscarme, y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Entonces Dios está diciendo que la búsqueda que funciona es aquella en la que pones todo tu corazón, toda tu intensidad, todo tu anhelo, todo tu deseo. Y necesitamos entender esta búsqueda que lleva a Dios en el siguiente verso. El 14 dice que seré hallado. Entonces necesitamos entender que existimos para buscar a Dios y necesitamos entender que la búsqueda requiere de nosotros algo que le dé a Dios el lugar de importancia, el lugar de primacía. No es casualidad que en las Escrituras el mayor mandamiento, como Jesús lo clasificó, es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo entendimiento y con todas nuestras fuerzas. Es decir, la Biblia no solo habla de buscar con todo el corazón, sino de amar con todo el corazón. Si amamos con todo el corazón, le atribuimos todo el valor posible. Evidentemente eso también se manifestará en la forma en que lo buscamos. Es muy importante declarar que el hombre se conecta con Dios o se reconecta con Dios después de la caída y del pecado por medio de Jesús Cristo. Pero cuando hablamos de buscar a Dios, no hablamos solo de encontrar la reconciliación a través de Jesús, que inicia el proceso del camino, hablamos de algo aún más profundo que eso. Sin duda, esta es la puerta de acceso. Jesús dijo que si alguien no renace, no puede entrar en el reino de Dios. Y después de entrar, hay más cosas, claro que sí. Cuando miramos la creación del hombre, nos damos cuenta de que Dios creó al hombre para tener comunión y relación con él. Basta con darse cuenta de que cuando Dios establece a la primera pareja allí en el Edén, Dios los visitaba diariamente. Básicamente, Dios estaba diciendo, quiero interactuar con ustedes de manera diaria, permanente, continua. Cuando el hombre pecó, ¿cuál es la pregunta que Dios le hace a Adán? La pregunta de Dios a Adán no es, ¿qué has hecho? La pregunta que Dios hizo es, ¿dónde estás? Me gusta ver esto con la siguiente interpretación. En otras palabras, Dios le está diciendo a Adán, el problema no es lo que hiciste, es hacia dónde lo que hiciste te llevó lejos de mí, te he perdido. A partir de esto tenemos señales de un plan de redención donde a través de Cristo, como dice la Escritura, nosotros que antes estábamos lejos, podríamos llegar a estar cerca. La Biblia dice que fuimos acercados, reconciliados con Dios por la sangre de Jesús. Ahora Cristo muere, derrama su sangre solo para perdonar nuestros pecados, remover la culpa y la condenación, pero no restaurar la esencia del propósito de nuestra existencia, que es relacionarse con Dios y buscar a Dios. Evidentemente no podemos limitar la obra de Cristo solo al perdón de los pecados, la remoción del obstáculo, de la caída de pecado, la capacidad de acercarnos nuevamente a Dios nos devuelve al propósito que debe ser vivido y buscado de manera completa. Buscar a Dios, mantener un corazón enfocado en Él. ¿Cómo podemos hacer eso? Mirando las Escrituras, nos damos cuenta de que el propio Jesús señaló en Juan 5:39, dice, examináis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Si queremos conocer a Dios, entender su carácter, sus atributos, su grandeza, su poder, su majestad, todo lo que Él planeó hacer, esas revelaciones de Dios están en las Escrituras. Es imposible hablar de buscar a Dios y no incluir la lectura, la meditación y el estudio bíblico en ese proceso. ¿Pero es solo eso? No.
también tenemos una postura de oración. En Jeremías 33:3 leemos, invócame que te responderé, te anunciaré cosas grandes y ocultas. Dios está diciendo, quiero escuchar tu voz, quiero responder tus peticiones de oración, pero no es solo que me busques por algunas necesidades, también quiero comunicarte mis planes, porque quiero involucrarte en mis proyectos. Es decir, hay varios elementos que determinan la expresión de la fe que tenemos en Cristo, que implica una relación con Dios. Para eso tenemos que conocerlo a través de su palabra, tenemos que interactuar mediante la oración. Por eso Jesús dice, entra en tu cuarto, cierra tu puerta, habla con tu Padre que está en secreto. No es solo la adoración litúrgica de algunas reuniones, distante, fría. Además, necesitamos entender que en la propia cuestión de la adoración, Jesús dice, el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, la adoración también es parte de la búsqueda, ciertamente, pero no debería ser un ritual, una mera formalidad o religiosidad. Debe ser algo donde entremos en ese lugar de expresar profunda pasión, es decir, en todo lo que hacemos. No importa si estamos hablando de la lectura bíblica, de la oración, del culto a Dios, de una vida devocional personal, de lo que practicamos públicamente con la iglesia o una reunión con otros hermanos en la fe. Necesitamos poner intensidad. Es decir, de vez en cuando vemos creyentes diciendo, mira, cuidado con el fanatismo. Suelo decir, cuidado con aquellos que temen la intensidad. Dios nos llamó a buscarlo y buscarlo con todo el corazón. La razón de la existencia es buscar el cumplimiento. De la razón de la existencia, que es la búsqueda, es hacerlo con toda la intensidad. Entonces necesitamos sumergirnos de cabeza en este río. Necesitamos entrar con todo. Necesitamos amarlo con todo el corazón, pero también buscarlo con todo el corazón y vivir con toda la intensidad aquello que Él ha puesto a nuestra disposición. Que Dios nos ayude no solo a entender, sino a caminar en estos principios que Él nos comunica a través de su palabra.